una de las cosas que añoro en el principio de mi carrera es que decía cualquier cosa y nadie me hacía caso. Una de las cosas que lamento es que ahora cuando digo cualquier cosa tiene una consecuencia, y que no salga de noche el que le tenga miedo a los fantasmas. Este es el podcast de Andrés Van Cook. Me encuentro con una de las leyendas de la comunicación, un hombre que viene de familia de comunicólogos, hasta uno de los fundadores de la televisión en México, tengo entendido, con Pedro Ferriz de Con, quien visita Aguascalientes y tengo el gusto de saludarlo. Andrés, me da mucho gusto estar contigo y con tu público. Pedro, una vida dedicada a la comunicación. Muchas vidas, porque está la de mi padre, que me hizo vivirla con él como comunicador. Y de una manera directa con él conocí a John Kennedy, a Jacqueline, a Charles de Gaulle, al general Eisenhower. Wow. Imagínate el presidente López Mateos, a Díaz Ordaz. Viví siendo un estudiante e hijo de un comunicador el proceso de Tlatelolco, del movimiento del 68. Me tocó tanto que cuando mi padre estaba muy cerca de la muerte, me dijo y me obligó a hacer un libro que pronto haré, que me decía: hijo, tú viviste tu vida y la mía de comunicadores, ¿por qué no escribes un libro que se llame Yo viví dos vidas y cuentes la tuya y la mía? Y esa es una asignatura pendiente que tengo que hacer. Pasar por la comunicación, pasar por tantos años de radio, televisión, hasta por un interés hasta de ser candidato presidencial y todo esto, ¿a qué lo llevó? ¿En qué etapa de su vida se encuentra hoy? Sí. Yo pienso que la de cerrar párrafos y capítulos y libros completos. Estoy en un momento de mi vida en el que empiezo a enfrentar la juventud de mi vejez, y en ella tengo que consolidar y amarrar muchos de mis sueños, como por ejemplo ahora, que me trae aquí a México constantemente para tratar de despertar a la sociedad mexicana, que la veo un tanto adormecida, conformista, temerosa, en un estado de indefinición, en la que todavía no acaba de entenderse como país democrático. Pensamos que la democracia es ir a votar una vez cada 6 años y ya. Y lo que yo quiero es provocar un despertar de la gente, y que se dé cuenta que tiene en su mano la potestad para diseñar el país que quiere. Fíjese que curioso, estaba escuchando unas entrevistas de usted de cuando estaba en la candidatura o quería ser un candidato, y ahora le toca un presidente que sé usted que es bastante crítico sobre el tema, como lo ha sido siempre el tema política, pero le toca un presidente que vino a dar vuelta completamente todo un sistema. Sí. ¿Usted siente que esa vuelta que le dio el presidente que tenemos actualmente durmió más a la sociedad? Tiene cosas buenas y cosas malas, o sea, tiene luces y sombras. No quiero ni siquiera sugerir que el presidente todo lo que ha hecho lo ha hecho mal. Le ha dado una buena sacudida a lo que fue el sistema del pasado. La falla que yo le veo es que el sistema que él pretende para el presente y para el futuro no es lo que yo como mexicano pudiera comprar como una idea atractiva para el futuro. O sea, nadie nos dijo que el cambiar de sistema político, supuestamente cambiado, que no cambió en nada, pero digamos que él, que se vendió como uno de los que no eran como los otros, siendo que perteneció a esa misma pandilla, ahora nos esté proponiendo un sistema socialista, o incluso abrazando la posibilidad de ser un país comunista. Está el presidente tratando de encabezar a través de lo que fue el Foro de Sao Paulo con Lula, y ahora el Proyecto Puebla con él, a los países socialistas del bolivarianismo del siglo XXI. Y eso no va con México. No, nuestro país no es un país que adopte y que abrace al socialismo con una forma de convivencia. No la veo. En tu visión, la juventud o el joven, digamos, de 20 a 40, vamos a ponerlo así, en México,
¿dónde está? ¿O dónde lo ves tú como un analista, como un fomentador de liderazgos? El joven parece que no escucha y parece que no ve, pero en realidad es todo lo contrario, escucha y ve. Cuando mis hijos eran adolescentes, 2 mujeres y un hombre, me preguntaban que qué iba a ser mi hijo de grande, y yo decía, yo creo que va a ser mesero porque le hablo y no me hace caso. Entonces, yo pienso que la sociedad es así, la sociedad joven es así, pero está a las vivas, y yo creo que pronto despertará cuando el país se acerca hacia una nueva definición sobre el curso y el camino que tiene que llevar en el 2024. Usted está dando una conferencia hoy en día. ¿De qué trata? Trato de ubicar en dónde estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en un momento de transición que tiene que ver con el mundo. Está terminando una época del mundo, que es la época moderna, que empezó con la Revolución Francesa y con la independencia de los Estados Unidos, y que terminó con el COVID. Y estamos empezando una nueva era, tecnológicamente hablando, muy agresiva. Este es un buen ejemplo. Estamos viviendo un reto planetario con el cambio climático. Estamos viviendo el final de la era del petróleo y entrar en una nueva época del hombre con energías sustentables. Estamos entrando en una crisis económica tremenda que se empieza a expresar con el confinamiento, con la ruptura de la cadena de suministros, con la ruptura de la cadena de pagos, con el desempleo brutal que se ha generado en el mundo, con la guerra entre Rusia y Ucrania y esta iniciativa que tiene Finlandia y Suecia de incorporarse a la OTAN, que pudiera marcar el inicio de una tercera guerra mundial. Y en ello está el hombre y la definición de cómo serán los pueblos en el futuro. Y a mí lo que me inquieta profundamente es que nosotros vayamos a quedar en el rezago de un país que no entiende que las reglas están cambiando, que hay que pensar fuera de la caja, que hay que encontrar soluciones a problemas que son nuevos, y por lo mismo las soluciones no pueden ser las mismas. Actitudes de la sociedad que nos unan y no nos confronten, y esa parte yo creo que es de las cosas que más me preocupa ahora. La división. La división. Porque primero es el principio maquiavélico de divide y vencerás, ¿no? Pero después viene otro que es todavía más perverso, que ya una vez dividido confrontas. La confrontación dentro de la división. Porque puede ser una división en donde parte de una recua se va para este lado y parte se va para otro en un corral y no se patean, pero malo es cuando se va uno para un lado y para el otro, luego se voltean a ver y uno es el verdugo y otro es la víctima, o la explicación del porqué de tu estado de bienestar, y entonces hay un culpable, ¿no? Y cuando hay una sociedad culpable hay rencores, odio. Lo estamos viviendo, el odio. Sí, claro. Es imposible que una persona que tiene una ideología conservadora pueda platicar con un chairo, como les dicen, porque realmente pueden llegar a la violencia. Sí, no hay vías de diálogo porque no hay educación. México es un país que le falta mucha educación, y a México le falta eso, le falta una dosis de cultura, de educación, de civismo, de cultura democrática, de convivencia. Me decía el maestro Leopoldo Sea, que era uno de los niños genios refugiados de la Guerra Civil Española, uno de los fundadores del Colegio de México. Cuando le preguntaba yo a finales del siglo pasado cuál sería el reto más grande que tendría el hombre en moderno, y me dijo: Pedro, no tengas la menor duda, convivir, coexistir unos con otros. En una época donde aparentemente estamos súper conectados y faltos de respeto. Hoy, por ejemplo, uno de los defectos que veo graves en este gobierno es que o estás con lo que propone la Cuarta Transformación, estás en contra. No puedes argumentar, no hay puntos medios. Y al no haberlos,
te queda la preocupación de si puede haber un espacio para el diálogo, para la reflexión, para las tertulias y los debates. No son para pelearse. Y qué lindo que son, cuando una persona puede enfrentar una ideología diferente, ¿no? Es maravilloso. Es hermosa esa parte. Es una comunión de ideas. Es tan lindo como la conquista de un amor. Es subyugante. Atractivo, ¿no? Por supuesto. Fíjese que hay una frase que me gustó mucho, que escuché alguna vez, sobre algo que le enseñó su papá. Sobre que si lo echan hacia atrás en un mundo competitivo, dar medio paso o no dejar de dar un paso hacia adelante. Me gustaría que me lo explique, porque me imagino que es algo muy personal. Sí, en alguna ocasión cuando compartí con mi viejo la inquietud de ser periodista. Yo soy ingeniero de formación y matemático. Y cuando verdaderamente me convencí que mi vocación me jalaba para lo que él quería, para lo que él había hecho, y no quería de mí. Él decía, nunca segundas partes fueran buenas, hijo, tú dedícate a lo tuyo. Y me dediqué, y después me di cuenta que estaba yo cometiendo un error. Y me dijo, te vas a meter al periodismo en México cuando te echen un paso atrás. Después de que lo eches hacia atrás, echa medio paso hacia adelante, pero nunca pierdas espacio hacia adelante. Y si te vuelven a echar otra vez, échate otra vez, y después otra vez avanza, pero nunca te quedes rezagado. Y eso me dio mucho entusiasmo, porque entendí que iba yo a tener problemas en mi desempeño. Y una de las cosas que añoro en el principio de mi carrera es que decía cualquier cosa y nadie me hacía caso. Una de las cosas que lamento es que ahora, cuando digo cualquier cosa, tiene una consecuencia que no forzosamente es positiva. He dedicado mi vida a ser un nombre, a ser un prestigio y a presentarme ante mi público como una persona incorruptible. Y eso me ha acarreado muchas animadversiones, ¿no? En un mundo donde los jóvenes dicen que ya no escuchan a los padres. Para finalizar, me gustaría que me digas, si tu padre te dijese algo hoy en día al Pedro que se está enfrentando allá a la etapa de la adultez, ¿qué crees o qué te gustaría escuchar de aquellas palabras sabias que te marcaron la vida? Él me diría que critique y que matice mi crítica para no caer en la adversidad de un sistema que se te opone. Es como... ¿Que seas mesurado? Que sea yo... A él yo estoy seguro que le gustaría que fuera yo más mesurado. En un mundo que a lo mejor él en este momento, donde quiera que esté, podrá comprender mi situación. Estás obligado a hacer lo que tienes que hacer. Sí. Sí es... Y yo sé que lo que tengo que hacer compromete al linaje de mis siguientes herederos en la comunicación, a mi hijo Pedro, a mi hija Dore. Mi hija Nina no tuvo esa inclinación, pero yo sé que decir hoy Ferriz en México es estar un tanto proscrito por el sistema. Pero no es lo nuevo, porque también estuve igual en el sexenio pasado y no tanto en los dos anteriores, pero de toda suerte pues era yo un hombre polémico y en la época del prismo ni te cuento, o sea, fue y ha sido nadar contracorriente. Pero pues eso es lo que nos toca, ese es el oficio, y que no salga de noche el que le tenga miedo a los fantasmas. Yo creo que en esto el que se ríe se lleva. Y estoy dispuesto a seguir así hasta el último aliento que tenga yo frente al micrófono. Pedro, muchísimas gracias por este espacio. Valoro mucho sus palabras. Muchas gracias a ti, Andrés, y te deseo un buen camino como hidrocálido por adopción que eres, con ese convencimiento. Muchas gracias. Gracias. Este es el podcast de Andrés Bangú. Sigue al explorador de la comunicación en sus redes sociales www.andresbangú.com.